Cada año celebramos la Navidad el 25 de diciembre en honor al nacimiento de Jesús. Sin embargo, ningún evangelio menciona esta fecha específica como el día en que nació Jesús. Entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? Y lo más importante, ¿cuándo nació realmente Jesucristo? En la Biblia encontramos 7 pistas que revelan la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de la Biblia para descifrar uno de los mayores misterios de la historia. Primera pista. En el Evangelio de Lucas se menciona un edicto de César Augusto para realizar un censo, el cual se llevó a cabo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Los romanos utilizaban estos censos para controlar y asegurar la recaudación de impuestos. Este censo obligó a todos a regresar a sus ciudades de origen, incluyendo a José y María, quienes debieron viajar de Nazaret a Belén, una distancia de 130 kilómetros, justo antes del nacimiento de Jesús. Aunque este viaje era agotador, era necesario para cumplir la profecía de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías en Belén. Los inviernos en Judea son fríos y lluviosos, lo que habría dificultado los viajes largos. Por esta razón, es probable que el censo se realizara en primavera u otoño, cuando el clima es más agradable. Así, un edicto imperial se convirtió en una herramienta para cumplir el plan divino, demostrando que incluso en el caos humano existe un diseño divino. En resumen, el censo de César Augusto sugiere que Jesús probablemente no nació en invierno, sino en primavera u otoño, momentos más adecuados para los viajes y la organización de un evento masivo. Segunda pista. La segunda pista la encontramos en Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, y mientras ofrecía incienso en el templo, un ángel apareció ante él con un mensaje. Su esposa Isabel, estéril y de avanzada edad, tendría un hijo, Juan el Bautista, precursor del Mesías. El turno de Zacarías en el templo es clave para calcular el nacimiento de Jesús. Los sacerdotes se dividían en 24 grupos, cada uno sirviendo en el templo durante una semana 2 veces al año. Según Crónicas 24, Zacarías pertenecía al octavo grupo, cuyo turno caía alrededor de mayo o junio. Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel durante este tiempo, y poco después, Isabel quedó embarazada. Lucas 1:26 dice que 6 meses después de la concepción de Juan, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que sería la madre de Jesús, lo que sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Sumando 9 meses desde entonces, el nacimiento de Jesús habría ocurrido en septiembre u octubre, coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos, una celebración significativa para los judíos que conmemora la presencia de Dios entre su pueblo. Este detalle muestra que el plan de Dios no tiene margen de error, conectando la teología con el calendario judío de manera precisa. Tercera pista. La conexión entre el nacimiento de Jesús y las festividades judías es fascinante. Israel vivía marcado por un calendario lleno de celebraciones que recordaban su historia y apuntaban a la llegada del Mesías. Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos, celebrada en otoño entre septiembre y octubre. Esta fiesta conmemora cuando Dios habitó entre su pueblo durante el Éxodo, en tiendas o tabernáculos. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, leemos, «Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros». La palabra habitó en griego puede traducirse como tabernaculó, lo que sugiere que Dios habitó entre su pueblo durante esta fiesta. Las fiestas judías no solo recordaban el pasado, sino que también profetizaban el futuro. La Pascua apuntaba a la muerte de Jesús y Pentecostés, a la llegada del Espíritu Santo. Considerando esto, tiene sentido pensar que el nacimiento de Jesús también se alineó con una festividad judía. Otra festividad que podría coincidir con el nacimiento de Jesús es Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, celebrado en otoño. Este día marca nuevos comienzos y reflexiona sobre el reinado de Dios, un contexto perfecto para el nacimiento del Rey de Reyes, Jesús. Cada detalle del plan de Dios está perfectamente calculado, y el nacimiento de Jesús, alineado con las festividades judías, muestra que no fue un evento aislado, sino profundamente entrelazado con la historia y expectativas espirituales de su pueblo.
Cuarta pista. En el Evangelio de Lucas, leemos que había pastores cuidando sus rebaños al aire libre en la noche del nacimiento de Jesús. Diciembre en Judea trae noches frías, húmedas y lluviosas, lo que habría hecho que los pastores resguardaran a sus ovejas en refugios. Este detalle nos lleva a pensar en una estación diferente: primavera, verano u otoño. En primavera, los pastores llevaban a sus rebaños a los campos durante la temporada de nacimiento de los corderos. Las noches eran frescas, pero no hostiles. En verano, los pastores aprovechaban el fresco nocturno después de los calurosos días. En otoño, durante la cosecha, el clima templado permitía que los pastores siguieran cuidando sus ovejas en los campos. En invierno, esta práctica era poco común e incómoda. Este detalle sugiere que Jesús no nació en diciembre, sino en una estación más cálida. La noche en que los pastores estaban al aire libre cuidando sus rebaños apunta a que el Salvador nació en primavera, verano u otoño. Quinta pista. La estrella de Belén es uno de los elementos más enigmáticos del relato del nacimiento de Jesús. En Mateo 2, leemos que unos sabios del oriente vieron una estrella y llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Algunos sugieren que la estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria, como la alineación de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C. Otra teoría propone que fue una nova o una supernova, una explosión estelar visible desde la Tierra, aunque no hay registros definitivos de este evento en ese periodo. También se ha planteado la posibilidad de que fuera un cometa, pero estos eran vistos como presagios negativos en esa época. Lo intrigante es que la estrella parecía tener un propósito específico: guiar a los magos hasta el lugar exacto donde estaba Jesús. Esto sugiere que la estrella no era un fenómeno astronómico común, sino algo que Dios usó de manera sobrenatural para anunciar el nacimiento de su Hijo. La estrella de Belén era un mensaje para todos, anunciando que el Salvador había llegado. Aunque los líderes religiosos en Jerusalén ignoraban las Escrituras, esta señal alertó al rey Herodes. Los reyes magos, al visitar a Herodes buscando al niño, le alertaron de su existencia, llevando a Herodes a dar su orden más oscura y despiadada, que también nos ofrece una pista sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Sexta pista. La orden de Herodes es uno de los eventos más oscuros relacionados con el nacimiento de Jesús. Tres sabios, conocidos como los Reyes Magos, siguieron una estrella hasta Jerusalén, preguntando a Herodes por el rey de los judíos recién nacido. Herodes les pidió que le informaran cuando encontraran al niño, pero los sabios fueron advertidos en un sueño de no regresar a Herodes. Herodes, enfurecido, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Este acto brutal revela otra pista sobre el tiempo del nacimiento de Jesús. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., por lo que la masacre ocurrió poco antes de esa fecha. Si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, su nacimiento probablemente ocurrió entre los años 6 y 4 a.C. Herodes era conocido por su paranoia y crueldad, y había ejecutado a miembros de su propia familia para proteger su trono. Al escuchar sobre el nacimiento de un rey, reaccionó eliminando cualquier amenaza. Sin embargo, Jesús no vino a arrebatarle su trono terrenal, sino a inaugurar un reino celestial. José, advertido por un ángel, huyó con María y Jesús a Egipto, cumpliendo otra profecía. Incluso las lágrimas de las madres de Belén fueron mencionadas por el profeta Jeremías. Este episodio, aunque oscuro, muestra cómo el plan perfecto de Dios seguía avanzando. Herodes intentó usar la muerte para detener la vida, pero Jesús vino a vencer la muerte. Séptima pista. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía alrededor de 30 años. Lucas 3 nos da esta información clave. Jesús comenzó su ministerio durante el gobierno de Tiberio César, en el año 15 de su reinado, que corresponde al año 29 o 30 después de Cristo. Si Jesús tenía alrededor de 30 años en ese momento, esto sitúa su nacimiento entre el año 6 y 4 después de Cristo, 4 antes de Cristo, lo que coincide con la muerte de Herodes el Grande. En la tradición judía, los 30 años eran significativos, la edad mínima para que un sacerdote comenzara su servicio en el templo, y se consideraba que un hombre alcanzaba la madurez plena. Jesús
Aunque no era un sacerdote según la línea levítica, se presentó como el sumo sacerdote eterno, comenzando su ministerio que cambiaría la historia. Repasando las pistas, la concepción de Juan el Bautista ocurrió alrededor de junio del año 6 antes de Cristo, lo que sitúa el nacimiento de Jesús en septiembre u octubre del año 5 antes de Cristo. La estrella de Belén, posiblemente una conjunción planetaria, también se sitúa en ese periodo. La masacre de los inocentes ocurrió antes de la muerte de Herodes en el año 4 antes de Cristo, confirmando que Jesús nació antes de esa fecha. La edad de Jesús al iniciar su ministerio y los pastores cuidando sus ovejas al aire libre sugieren que no nació en invierno. El censo de César Augusto y la mención en Juan 1.14 también apuntan a septiembre u octubre. La razón por la cual el año cero no coincide con el nacimiento de Jesús es por un error en los cálculos realizados por Dionisio el Exiguo en el siglo IV. Él quería dividir la historia en antes y después de Cristo, pero cometió errores al no considerar la muerte de Herodes en el año 4 antes de Cristo y al no existir un año cero. A pesar de esto, su sistema se adoptó y aún se usa hoy. La idea de que Jesús nació el 25 de diciembre no proviene de las Escrituras, sino de tradiciones y decisiones históricas. El 25 de diciembre coincidía con el festival pagano del solsticio de invierno, que celebraba el renacimiento del sol. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, esta fecha se adoptó para facilitar la transición cultural. Otra teoría sugiere que Jesús fue concebido el 25 de marzo, día asociado con su crucifixión, lo que sitúa su nacimiento en diciembre. Lo importante no es la precisión de la fecha, sino el significado del evento. La encarnación, el mayor regalo de amor que Dios dio a la humanidad. Jesús vino al mundo para romper con el pecado y darnos la salvación.